lo voy a llamar paranoia. No digo que no esté justificada, pero paranoia. ¿Qué es lo que pasa? Pues ya hemos visto con todo lo que tiene que ver con Donald Trump, cómo se da este atentado, eh, cuestionable en algunas situaciones, por sobre todo lo que nos hace dudar es el papel del servicio secreto. Particularmente es el papel del servicio secreto lo que nos ha estado haciendo dudar de qué es exactamente lo que pasó con Donald Trump en este evento de campaña el fin de semana. Pero hoy hubo otro evento, otro de estas convenciones de los republicanos, y a las afueras, o sea, en el perímetro, estaba pues una persona asaltando a otra con un cuchillo. Y el servicio secreto aquí no dudó y dijo, pues por si las dudas. Y pues prácticamente le disparan y lo matan. Hay un par de testimonios de personas que fueron testigos oculares de la situación, donde justamente dicen que el servicio secreto exageró, porque aunque sí estaba una persona con un cuchillo atentando en contra de otra persona, no era un asunto en contra de Donald Trump, sino que era un evento aislado a la situación que pudieron haber manejado de una manera distinta a simplemente llegar y disparar. Y creo que lo que justamente estamos cuestionando en este momento tiene que ver con la seguridad de Estados Unidos. Les pongo este contexto que hemos estado platicando y creo que vale la pena ser muy precisos. A Estados Unidos eternamente nos los han vendido como el país que prácticamente nos va a enseñar de seguridad a todo el mundo. Haz de cuenta que Estados Unidos es la Academia Internacional de Seguridad y todos van a mandar a sus oficiales a capacitarse aquí en Estados Unidos porque nosotros somos la purititita merengue de la salsa para que usted diga, yo sí sé de seguridad y todos ustedes no saben nada, ¿no? Exacto, Estados Unidos es como el Van Damme, es como la versión de los indestructibles, versión país. Entonces es, nosotros sabemos, sí sabemos cómo hacer las cosas, entonces capacitan absolutamente a todos en materia de seguridad. Particularmente creo que el fuerte de Estados Unidos tiene que ver mucho más con los militares, con que con el FBI y la DEA e incluso el servicio secreto. Eso creo que sí es, hay un tema. ¿Por qué? Porque ellos van a guerra. O sea, los militares de Estados Unidos son militares que sí son de guerra, o sea, sí van a atacar, sí disparan, sí son militares en activo en las funciones como tal de la milicia. Los militares de México no. Nosotros somos militares que estamos más pues capacitados en temas de resguardo, derechos humanos no, ¿verdad? Pero sí, no, eso sí, no, derechos humanos no. Estamos en ese camino, pero todavía no. Pero sobre todo tiene que ver de desastres naturales, apoyo humanitario, rescates, etcétera, ¿no? Somos obras ya, también expertos en obras. Nuestros militares son más en temas sociales, en temas humanitarios, en temas preventivos también, pero no tanto en guerra. Aunque también podríamos decir que sí por la guerra contra los criminales, que sí se ha debatido en los últimos años, pues. Pero no son militares en activo. El asunto es que entre militares se entienden, pero a las fuerzas de la ley nos han querido vender. No, hombre, que Estados Unidos es la cosa más maravillosa del mundo mundial en materia de seguridad. Entonces, yo le quiero preguntar a un experto en seguridad, a nuestro querido Carlos Gil, pues qué tanto es cierto que Estados Unidos es ese enorme país que nos puede decir y nos va a venir a dar lecciones de cómo hacer operativos y cómo llevar la seguridad interior de nuestro país, sobre todo cuando en un fin de semana solo bastaron 2 eventos para demostrar que no son ese gran país, sin contar lo que ya de por sí se les cuestionaba, que es el manejo del fentanilo en muchos de sus estados. Entonces yo solamente quiero agregar esta situación porque me parece muy interesante que estemos justamente haciendo este debate mientras vemos cómo pues Estados Unidos está en el ojo del huracán, particularmente por la situación con Donald Trump, que pues eso tendrá que investigarse y ya sabremos qué pasa. Entonces, querido Carlos Gil, ¿cómo estás? ¿Me Meme, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio como siempre.
Carlos, pues vamos a darle con esto. Justo daba como un poquito la introducción de lo que está pasando, estas dudas que estamos teniendo, particularmente el servicio secreto. Yo sé que es una de tus áreas fuertes hablar sobre seguridad. Entonces, empiezo con esta pregunta. ¿Qué tanto Estados Unidos puede hoy decirnos cómo hacer las cosas en materia de seguridad cuando hubo esta crisis en materia con el servicio secreto de Donald Trump en pues este atentado que ocurre el sábado y luego lo que ocurre ya el día de hoy que por si las flies terminan matando a una persona que sí estaba cometiendo un delito, pero podían haber atendido el asunto de manera distinta? Mira, Meme, yo creo que definitivamente Estados Unidos es una referencia en seguridad nacional. Sería muy aventurado decir lo contrario a partir de los lamentables hechos que sucedieron este fin de semana. A ver, Estados Unidos nos ha aportado mucho en infraestructura de seguridad nacional. Recordemos que es un país que ha construido toda una estructura a través de distintas agencias que trabajan de manera coordinada para poder prevenir y atender cualquier amenaza interna y externa. Segundo, Estados Unidos es líder en el desarrollo y en la implementación de tecnologías avanzadas para prevenir y combatir la ciberseguridad. Es decir, al final del día ellos son un referente internacional sobre todo este esquema de investigaciones que se han desarrollado para que otros países como México podamos adoptar las mejores prácticas. Otra área fuerte, digamos, de los Estados Unidos en temas de seguridad nacional, sin duda, es la inteligencia y la contrainteligencia. Yo te diría, solamente dejar en el aire la pregunta, bueno, con los hechos recientes, ¿no?, del sábado, con el atentado al candidato Trump, ¿cuántos de estos intentos no se desarticularon previo o a lo largo de la historia? Y eso no lo conocemos, no es un dato que sea público. Por lo tanto, las agencias seguramente deben de tener un parámetro a través del cual ellos puedan tener una referencia, un marco de referencia con el que les permita fortalecer los procedimientos de seguridad, principalmente del servicio secreto, que es de la agencia que actualmente estamos hablando. Y finalmente, en el manejo de las emergencias y los desastres naturales, pues digo, los Estados Unidos es un referente para todos los países latinoamericanos, principalmente para aquellos que tenemos el choque, el enfrentamiento con los fenómenos producidos por el cambio climático. Entonces, digo, a partir, como te comentaba, a partir de los hechos suscitados el día sábado e incluso el día de hoy en la convención republicana con la desarticulación de un presunto terrorista o una persona que pretendía atentar en contra del candidato presidencial, del expresidente Trump, sería muy injusto catalogarlos como deficientes, digamos, en el manejo de la seguridad nacional. Carlos, sobre esto, obviamente, con la información que tenemos hasta este momento, no sin teorías conspiranoicas ni mucho menos, solamente con la información que hay en este momento, ¿consideras que hay una crisis en el servicio secreto particularmente? He escuchado estos análisis, a una entrevista con un director del FBI decir que sí le causaba mucha sorpresa, por decirlo de manera elegante, lo que pasó este sábado, porque operativamente sabían que ese techo era una vulnerabilidad, estaba en punto de mira de los francotiradores del servicio secreto y por aquí dispara y por aquí le dispararon, o sea, fue inmediato, cosa que dice, bueno, en realidad sí se pudo prevenir, además de que estaban informados porque la propia gente alertó a la seguridad que estaba en el lugar, que al mismo tiempo le avisaron al servicio secreto que había una persona con una actitud sospechosa. Entonces, es la información que está, obviamente sabemos que eso se está analizando, se está investigando como terrorismo interno y también como un atentado, pero se habla mucho de una crisis en el servicio secreto desde ese momento y todo cae en la actual directora del servicio secreto. Entonces, ¿considerarías que hay una crisis? Mira, yo creo que debemos de partir entendiendo, primero, el servicio secreto es una agencia de protección de funcionarios. Recordemos que hay agencias como el FBI responsable de la inteligencia interna y la DEA, que es la responsable de la inteligencia internacional. Estas son agencias que se hablan entre sí, es un ecosistema de la seguridad nacional que tiene Estados Unidos y que por muchos años ha funcionado de manera correcta. ¿Qué te quiero decir con esto? El servicio secreto, por supuesto,
de alguna manera tiende a garantizar la protección de las personas, en este caso de los funcionarios, particularmente de un expresidente. Habría que revisar cuál es el protocolo para el dispositivo de protección de un expresidente, pero que ahora es el candidato republicano. Y por supuesto, el presidente Biden seguramente debe tener un dispositivo mucho más amplio por ser la figura presidencial. Ahora bien, debemos de tomar en cuenta algunos aspectos importantes de cómo sucedieron los hechos. El disparo, en este caso la persona que atenta contra el candidato republicano, esta persona, Thomas Crooks, de 20 años, dispara de aproximadamente 130 metros. Esto es equivalente a decir, a lo largo, digamos que dispara desde un extremo de una cancha de fútbol. Además lo hace con un fusil AR-15, que es un fusil de asalto, de poder, no de precisión, es decir, aun y cuando pueda llegar a tener la mira colocada en el arma, pues no va a tener esta puntería, o por llamarlo de alguna manera más coloquial, que la que sí tiene, por ejemplo, un francotirador. Era un joven de 20 años. Además, conforme ha ido avanzando la narrativa de los hechos, hemos podido obtener otro tipo de información. Es una persona que justo horas antes del atentado compró 50 cartuchos del AR-15 y que incluso días previos había ido a practicar a un club de tiro, precisamente el tiro a 130 metros de donde él suponía que se iba a apostar para poder atentar en contra del candidato presidencial. Por lo tanto, yo francamente quiero decirte, no veo por supuesto que el servicio secreto deberá de revisar sus procedimientos internos, por supuesto que tendrá que tener una analítica mucho más puntual sobre qué debe de mejorar, pero Estados Unidos a lo largo de la historia ha sido así. Es decir, recordemos que es un país que ha tenido 4 presidentes muertos por atentados con arma de fuego y un incontables hechos de candidatos presidenciales. Y parto de esa lógica. Son agencias que están en constante mejoría y que seguramente esto será un parteaguas para los próximos años en cuanto a la funcionalidad del servicio secreto. Yo no quiero decir que haya una crisis, y sobre todo hay que reconocer que en efecto la directora del servicio secreto, Kimberly Shirl, asumió la responsabilidad y además refiere que no va a renunciar hasta que no concluyan con las investigaciones para poder deslindar completamente las responsabilidades sobre los actos que sucedieron. Es decir, prácticamente ella no va a cargar con ningún fantasma de lo que acaba de suceder. Entonces, te digo, sería responsable decirte que hay una crisis, por supuesto que habrá cosas que mejorar, eso sin duda, pero finalmente entender, el servicio secreto garantiza la protección y en el evento, en el desarrollo del evento, el personal del servicio secreto tenía garantizada la seguridad del candidato republicano. Aquí obviamente otro de los temas que está, y creo que es el más fuerte de todo esto, tiene que ver otra vez con el tema de las armas. Estamos hablando que uno de los negocios más importantes de Estados Unidos es el de las armas, y hablamos también del Partido Republicano, cuyo principal patrocinador es la Asociación del Rifle. Entonces, en un país donde hay una constante discusión sobre si regulan o no el acceso a las armas que tienen de manera interna y que hay una denuncia presentada por México histórica que va avanzando lento, pero avanzando en materia de control de armas. Yo sé que sería muy utópico pensar que en Estados Unidos va a haber una regulación sobre las armas, sobre todo si llegara Donald Trump. No es ni su agenda, ni mucho menos sería, o sea, vaya, no iría contra los intereses de sus propios patrocinadores, pero de una manera crítica, pensándolo desde México también, el control de armas es un factor importante para contrarrestar la violencia que existe en ambos países, que está golpeando a ambos países y que en Estados Unidos, pues hay, si no estoy mal, hasta la fecha, el 2024, 9,000 muertos por tiroteos. Solamente en lo que va el 2024, aproximadamente 9,000 personas han sido asesinadas al interior de Estados Unidos por este libre acceso a las armas. Esta persona en particular
Timothy Matthew Crooks, fue a comprar municiones como si fueran chocolates en Estados Unidos. Entonces, independientemente de si Trump lo haría o no, que no lo creo, la discusión de las armas se da y qué tan importante sería para la relación con México y particularmente para la violencia interna de Estados Unidos. Meme, lo que acabas de decir es fundamental. A ver, en efecto, la Asociación Nacional de Rifle es una asociación prácticamente intocable en toda la historia de Estados Unidos. Y segundo, al no haber una regulación sobre la compra de armas, por supuesto que eso afecta a ambos países. A ver, Estados Unidos tiene una tasa de 120 armas por cada 100 habitantes. Es decir, prácticamente en cada hogar hay un arma, ¿no? Entonces, y además, ni siquiera está regulado para el uso del arma. En México, al menos, desde las autoridades de la Secretaría de Defensa Nacional, pues tenemos un poco más de controles. Ahora, ¿cómo afecta esto en la relación bilateral? O sea, recordemos que ya han habido por lo menos un par de administraciones, contando la del presidente López Obrador, que han enfatizado duramente contra los gobiernos de Estados Unidos para exigir esta regulación de armas, porque finalmente lo que nosotros importamos de Estados Unidos, además de obviamente el dinero que produce la droga, son las armas, y eso ha incrementado el nivel de violencia en la frontera y ya en otras entidades de México. Por lo tanto, sin duda, es un tema que debe de estar en la agenda, que debe de continuar y que además durante la presente administración del presidente López Obrador se ha enfatizado, se ha mostrado mano dura para la exigencia de nuestro país a fin de que se pueda regular y se disminuya la importación de armas de fuego, que además son de alto calibre, que prácticamente las tenemos transitando día a día en las calles de todo el país. Carlos, sobre esto quiero hacer una precisión, aterrizándolo todavía más a México. ¿Qué política desde México se podría implementar para reducir este tráfico de las armas? Yo sé que tiene mucho que ver con las aduanas y demás, pero pensando que ha sido uno de los temas donde México ha presentado un interés importante, que de hecho el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo mencionaba en la mañana, ¿no? De ojalá con esta situación lamentable que pasa, ambos candidatos firmaran un documento en donde se comprometen a regular pues la distribución de las armas de manera interna y estar en contra del tráfico de armas. Pero aunque gran parte es una decisión de Estados Unidos, desde México existen maneras para evitar que esas armas sigan entrando, tomando en cuenta cómo se maneja el crimen organizado, tomando en cuenta incluso el antecedente de Rápidos y Furiosos, tomando en cuenta todo ese escenario desde México, ¿qué otra cosa se puede hacer para evitar que estas armas, que son fabricadas en Estados Unidos, gran parte de ellas, lleguen a manos de nuestros criminales? A ver, complejo, pero es un tema que por supuesto que se debe de indagar mucho más. Mira, las aduanas necesitan, es más, demandan y mayor inversión y mayor equipamiento para la adquisición de nueva tecnología que les permita tener mucho más control sobre los productos que ingresan a nuestro país. Y eso te hablo desde la formalidad. Desde la informalidad, por supuesto, tenemos una geografía que no abona en cuanto a la frontera que tenemos con los Estados Unidos, pero que sin duda alguna las instancias federales, estatales, deben de priorizar y puntualizar, porque no nada más es lo que pasa en la frontera, o sea, no nada más es lo que nosotros traemos de los Estados Unidos, sino también lo que a través de todo el continente se trafica para que sea la frontera mexicana la que geste, digamos, las intenciones de la comisión de cualquier tipo de delito. Por supuesto que la política debe estar orientada en mayor inversión, en mayor capacitación, en el incremento de recurso humano para las instituciones responsables. Hablo de las agencias, hablo de los puertos, las agencias terrestres, los puntos fronterizos más importantes. No nada más eso, sino también de trabajar de forma colaborativa para la identificación de túneles que se encuentran principalmente en la frontera y en aquellos puntos mucho más vulnerables. Es decir, sí debe de ser un punto importante en la agenda nacional, pero también la exigencia, porque finalmente
parte de la solución se encuentra en el consumo local en los Estados Unidos. Es decir, si cualquier persona, porque hoy amanece con la intención de adquirir un arma, va al súper de tu cuadra y compras un arma, nadie te va a decir absolutamente nada. O sea, para no referir marcas, pero tú sabes que vas a un supermercado convencional en los Estados Unidos y hay un área específica para la adquisición de un arma y ni siquiera quedan los registros necesarios para saber qué vas a hacer con ella. Dicho de otra manera, es lo mismo como ir a comprar la despensa básica del día a día. Y creo que ahí se encuentra el principal reto que beneficiaría sustancialmente la dinámica delincuencial que tenemos en México. Cierro con esto, Carlos, para darle todavía más sentido a todo lo que ha estado pasando. Desde México, entendiendo las modificaciones que se han hecho en la relación, por ejemplo, con agencias como la DEA o con el FBI, se ha planteado una relación completamente distinta, ¿no? De decir, sí, con todo gusto, pero no vas a venir a hacer operativos si vas a mandar tú, sino que mando yo, vienes, me informas, trabajamos en conjunto y todo maravilloso. Esa relación ha puesto un poco la atención sobre las agencias, sobre todo la DEA, el FBI, sobre todo la DEA, en contra del gobierno de México por esta particular decisión. ¿Cómo ves esa relación, entendiendo cómo se están moviendo también el contexto político en Estados Unidos? ¿Qué tan libres son estas agencias, independiente de quién sea el que gobierne? ¿Y cómo ves esta relación que se podría tener con el secretario de Seguridad, el próximo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y con un nuevo gobierno que va a mantener esa misma línea, pero que Omar es un enlace pues más conocido para las autoridades en Estados Unidos? Se ha ido a capacitar, es muy público que él ha tenido capacitaciones en Estados Unidos y demás. Entonces, ¿cómo ves esta relación ahora con un enlace distinto al que se tuvo con Andrés Manuel López Obrador, pero manteniendo esta política de soberanía, de decir cooperación sí, y hasta ahí nos quedamos? Si tomemos en cuenta un tema importante, Meme, las agencias de Estados Unidos conservan esta autonomía con independencia de quién gobierne, ¿no? Ya sea del Partido Republicano o del Partido Demócrata. De alguna u otra forma, por supuesto, que alinean sus estrategias conforme a la política pública que se emita desde las administraciones correspondientes. Pero lo que acabas de decir es un tema muy importante. El actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sabe trabajar de manera coordinada con las agencias americanas, siempre ponderando y priorizando la soberanía nacional. Yo no tengo la menor duda de que se van a van a llegar a muy buenos entendimientos en la mesa, porque van a priorizar las necesidades globales en materia de seguridad hemisférica. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo veíamos desde su arribo a las agencias de investigación criminal. Ahí en la agencia de investigación criminal se encuentra el área de Interpol. Por lo tanto, el secretario Harfuch, Omar García Harfuch, sabe perfectamente qué es lo que se necesita para trabajar de manera conjunta y efectiva y dar resultados certeros, positivos para ambos países. Creo que es un tema prioritario en la agenda de la presidenta, de la virtual presidenta electa, la doctora Sheinbaum. Por supuesto que vamos a estar viendo una colaboración fluida, pero también una construcción de proyectos conjuntos, no nada más con la CIA, con la DEA, con el FBI, también con las agencias fronterizas de los Estados Unidos, ¿no? Incluso para el control de mercancías agrícolas, para la exportación y la importación, en fin, sí veo un escenario muy positivo para los próximos 6 años. No tengo la menor duda de que el secretario Harfuch sabe trabajar con las agencias internacionales. Él lleva un historial de importantes golpes a los grupos de crimen organizado en colaboración con las agencias americanas, con las distintas agencias internacionales. Por lo tanto, auguro muy buenos resultados para la próxima administración.
Pues Carlos, yo te agradezco mucho que nos acompañaras para explicar un poco esta situación que obviamente ha puesto el ojo del mundo en Estados Unidos, independientemente del propio proceso electoral, y para ver cómo van a ir funcionando, que obviamente serán temas que ya veremos, no solamente en la transición, sino ya particularmente en funciones. Ayúdame diciéndole a la audiencia cuáles son tus redes sociales para que puedan seguirte y también ver lo que comentas y publicas. Muchísimas gracias, Meme. Sí, estoy en X con @c.gil_partearroyo y con muchísimo gusto ahí compartimos y atendemos cualquier inquietud, que además le damos seguimiento muy puntual a los comentarios de tu muy amable audiencia. Pues nos estamos viendo y escuchando pronto. Te mando un abrazo muy grande, Carlos. Muy buena noche y saludos a ti y a tu auditorio. Pues ahí lo tienen, una visión sobre lo que está pasando. Yo creo que sí va a haber mucha conciliación, sobre todo con el perfil de Omar García Harfuch, pero habrá que ver, independientemente de eso, la polémica sobre el servicio secreto sigue dando mucho de qué hablar. Hay una perspectiva bastante machista alrededor del tema, que obviamente está fortaleciendo pues, las posturas radicales de Donald Trump, sobre todo por la directora del servicio secreto, es mujer, entonces dicen que los errores, y no es que algo que diga Donald Trump, sino que más o menos están manejando ciertos seguidores en redes sociales diciendo que es porque hubo mujeres que se integraron al servicio secreto, que hubo errores en la estrategia. Yo no veo que sea ese el caso, en realidad fue una estrategia que no se vio bien planteada para resguardar las vulnerabilidades que ya conocían en el evento y que ahora estamos viendo que cambian al servicio secreto, ponen a puros hombres fortachones, llamémosle, como esta imagen de hombre fuerte, servicio secreto, y terminan cometiendo, no sé si llamarle un error, pero sí una negligencia operativa el día de hoy, cuando asesinan sí a un delincuente que sí llevaba un cuchillo, pero que no iba a atentar contra Donald Trump, sino que estaba asaltando a una persona y que el tratamiento tendría que haber sido distinto. Tendría que haber sido distinto porque no representaba una amenaza directa para un expresidente, candidato prácticamente a la presidencia de Estados Unidos, sino que tendría que haber sido detenido por las fuerzas locales de ley, llevárselo detenido y llevar todo este proceso para darle justicia como tal y pues al final terminaron matando a una persona por paranoia, porque no fue porque lo mataron porque vieron que estaba cometiendo un delito en contra de otra persona, sino que lo mataron porque pensaron que iba en contra de Donald Trump. Pero bueno.